¡Quita de ahí! ¡Aparta! ¡Esto se parte de puta! ¡Ni el móvil! ¡Joder! Sí, va a ser todo un acontecimiento. Sin problema, un tercio para vosotros y otro para la familia Ramos. Exacto, para eso están las galas benéficas. Pero recuerda, lo que le corresponde al concejal de Cultura corre de vuestra cuenta. Ya nos ha dado el visto bueno. ¿La policía? Nos llevamos bien con ellos. Solo personas de confianza. Así es. Muy bien, estamos en contacto. Continúa, por favor. Sí, don Antonio, lo que le decía. Con la recaudación de la semana pasada hemos bajado la morosidad. Me he tenido que dejar ver por los puntos principales que tenemos de venta y calentar el hocico a más de un indeciso. Pero creo que así ha quedado claro que los jinetes siguen mandando en la ciudad. Veo que has hecho los deberes, Charlie. No te preocupes. Estamos convencidos de tus capacidades para liderar a los chicos y que ambas partes salgamos beneficiadas. Traicionar a Draco fue una sabia decisión, ya que te hacía sombra. Eras un segundón. Y jamás hubieras llegado a ser el líder de los jinetes. Tiene que decirle al señor Ramos que no se preocupe, que soy leal. Lo que sí tiene que entender es que con metralla en la cárcel y el pichi bajo tierra, estoy vendido en las calles. Necesito un apoyo, necesito músculo. ¿Estamos de acuerdo? Pues si me da tiempo, enseguida consigo 4 chavales que son de mi confianza y nos ponemos al jaleo. Si es que estoy hasta arriba, ¡hasta arriba! No, Charlie. No podemos permitirnos repetir el desastre de los antiguos jinetes. Con Metralla el violador y Pichi el yonki como cabezas de cartel. Erais una panda de descerebrados. Ahora el clan Ramos quiere hacer los negocios de una manera un poco más discreta. Así que nosotros elegiremos a vuestros nuevos hombres de confianza y los pondréis a trabajar de inmediato. ¿Está bien? Como ordene. Gracias por tu tiempo, Charlie. Gracias, don Antonio. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Puede pasar, don Francisco? Siéntese, don Francisco. ¿Confiamos en él? Es un triste peón. De momento lo necesitamos a nuestro lado. Un cabeza de turco nunca nos sobrará. Los nuevos jinetes son de mi cosecha. No me van a traicionar. Asegurado. ¿Son de confianza? ¿Como Ángel? Sí, Antonio. Porque fue una apuesta personal tuya para ser consejero de Manuel Ramos. Y el muy gilipollas no solo se enamoró de una policía nacional infiltrada, sino que cuando pudo liquidar a Draco, pensó más con la polla que con la cabeza, claro. Ahora tenemos que fiarnos de que él está muerto, porque él no se lo ha dicho, ¿no? Eso no es así, Antonio. Ángel nos ha sido de mucha utilidad mientras lo hemos estado utilizando. No hay que darle más vueltas. Ese mierda no tiene los cojones de ponerse delante de mí en un interrogatorio y mentirme a la cara. Eso no nos vale. Podría estar vivo, Francisco. Exijo que se le vuelva a interrogar, y esta vez quiero estar yo presente. ¿Dónde se encuentra? Pues eso no va a ser posible, Antonio. ¿Por qué no? ¿Dónde está Ángel? ¿Qué parte? Porque lo único que han dejado mis cerdos son los dientes. Solo quiero estar seguro de que lo tienes todo bajo control. Si Manuel Ramos o alguno de la familia Ramos sospecha de que hay cabos sueltos, podríamos acabar muy mal.
Tranquilízate, Antonio. Mario está muerto. Bueno, de momento todos estos asuntos vamos a llevarlos con la máxima discreción. Es mejor no hacer pensar a la familia Ramos de que Mario sigue vivo. Esto es una cosa tuya y mía y... ¿sabemos algo de Arca? ¿De quién? Déjate de montes, coño. De Guillermo, la mano derecha de Draco, de Mario. Desaparecido. La gente de su entorno no tiene ni idea. De hecho, muchos piensan que está muerto. ¿Suponemos? ¡Joder! Si están vivos es muy importante que demos con ellos antes que la policía. Mi fuente me indica que hay una investigación abierta sobre la desaparición de la inspectora Gloria. Y esa zorra podría contar mucho sobre Ángel, sobre los jinetes y en consecuencia de todos nosotros. Sí, de hecho no hemos encontrado el cadáver. Hemos peinado el piso Franco, hemos mirado los locales, los garajes y nada de nada. Por nuestro bien, más vale que no siga viva. Ya era hora. Venga, tirar para adentro. Bueno, pues aquí está la joyita. Una belleza. ¿Algún problema? Todo en orden, chavales. Oye, ¿los papeles? Está todo dentro. Hay una puerta, todo en regla. Buen viaje. Since the day the rabbits disappeared for a while, then came back and cast a spell over the old man. Anímate, hombre. Ya sé que nos gustan, pero al menos no vamos caminando a los sitios, joder. Está de los cojones. Voy a matar a ese hijo de puta, tío. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Venga, dale. Venga, empuja. ¿Has visto? Hola, doctor. ¿Podría ayudarme? Estoy buscando la habitación 407. Por aquí, a la derecha. Muy amable, gracias. Prima, estaba a punto de entrar. Perdona, Sasha. Quería estar segura que todo iba según lo previsto. ¿Aún no has hablado con ella? No encontraba la habitación, Perla. Tú estate tranquila, lo tengo todo controlado. No hace falta que te recuerde lo personal que es esto para mí, Sasha. Lo que me quitaron. Esto es personal para las dos. Confía en mí y déjame hacer lo que he venido a hacer. Tienes razón, Sasha. Perdona. Son los nervios. Sabes que confío ciegamente en ti. Voy a conseguir que ceda, Perla. Parece mentira que no me conozcas. Sé perfectamente por dónde atacarla. Escucha, te dejo que voy a entrar, ¿vale? Te quiero.
Hola, Ángela. Tenemos que hablar. Otra ronda. Yo no quiero ver más ya. Estos cojones hace siempre lo que dice. Por Dios. Toda la pelota, a ver. Bebéis como esponjas. Me he convertido en un alcohólico por tu culpa. Ya no voy a volver a ver nunca más a Diana. Jamás me perdona. Pero eres un niño. Se aburres a Cristo. A ver si voy a tener la culpa también de que no se para beber. Pesado. ¡Mira a ver que te están robando! No, es esto. ¿Tú qué? ¿Eh? Tú eres un pedazo de cabrón. Porque casi todas nuestras borracheras acaban así. Eres un gilipollas. A tu lado son todas alegrías, ¿eh? Pero si siempre eres tú el que empiezas a dar hostias. ¿Qué dices? Por tu bien, soy el que empieza y el que termina. Estás en baja forma. Joder. Lo que me faltaba por ver. A ver si ahora también te vas a desangrar. Quiero dejar en paz. No te muevas. ¿Qué cojones haces ahora? Increíble. Acabas de encontrar el billete de vuelta a casa. Vámonos a casa a limpiarnos. Te lo enseño. Y esta es la llave de la solución. ¿Qué se supone que hay dentro? Bueno, contactos, deudas, proveedores, direcciones, todo. La información más relevante de los jinetes. Bueno, el caso es que hace unos años, ¿vale? Hicimos unos encargos a través del hijo de uno de los colombianos, ¿vale? Bueno, además bien de los lacayos de un cartel colombiano. Nada importante, se le da abierta la posibilidad de hacer algo más grande. Esto surgió porque el hijo, ¿vale? Estudiaba química en España, y a que no sabes quién era su compañero de laboratorio. No jodas. El puto Cerbero, tío. Ese químico zumbado tiene una carrera. Pero bueno, el caso es que hay un acuerdo, ¿no?, entre los portugueses y el clan de la familia Ramos. Gitanos, ¿no? Correcto. Para que Salamanca sea el punto de partida de entrada, ¿vale?, de la droga, porque en Galicia cada vez es más difícil. La idea, ¿no?, inicial era vender la información a los colombianos para que nos quitaran en medio a la familia Ramos. Ellos ganaban terreno y a mí me quitaban la competencia. Aquí estás, hijo de puta. ¿Con los colombianos qué pasó al final, entonces?
Bueno, el padre del chaval pasó a nosotros como de la mierda. Seguro que ahora nos hará más caso. Vamos a por él. There was a promise made, dreamers believed, but we didn't know what we were headed towards. Good fights were won. Muy bien, ya has comido. Bebe también algo de agua. Te va a hacer falta. Tienes mucho que contarnos. Lo llevas claro. Más vale que pides hablar, zorra. O volveremos al plan de ayer. Joder, Mario. ¿Pero qué más queréis de mí, joder? Te he contado todo lo que sabe la policía sobre ti, tu antigua organización. Joder, que no hay nada más. No hay nada más, joder. Quiero todos los detalles de la operación Portugal. Estás loco. Y tú vas a estar muerta, dependiendo de la respuesta que nos des. Así que piénsatelo 2 veces antes de abrir esa bocaza. Hijo de puta. ¿Y bien? Esto es todo lo que te puedo contar. La operación Portugal. ¿Eso es todo? Es todo lo que yo sé. Muy bien. ¿Cómo acaba esto, Mario? Lo sabes perfectamente, Gloria. Pero yo no voy a matarte. Nos conocemos hace muchos años y no estaría bien. En cambio, Arca no te conoce de nada. No tiene ese problema. Vale, está bien. Puedo hacerlo. Voy a hacerlo. No puedo, tío. No puedo. Esto va en serio, tío. Tenemos la posibilidad de recuperar todo lo que es nuestro y no podemos dejar cabos sueltos, así que hazlo. No tendríamos que recuperar nada si no lo hubieses jodido como la jodiste. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Hablo de toda la gente que ha estado por culo desde que te conozco. Has conseguido que nos cisnes la ciudad, Draco. Ya no podemos volver. Y ahora encima nos persiguen los jinetes, los gitanos, los moteros. Hasta Francis el ganadero, joder. Pero hay alguien que me putea en Salamanca. Y ahora encima me pides que mate una poli. Eso lo haces tú. ¿Eso es lo que piensas de mí? Muy bien. Plan B.